Bueno, la idea entonces es hablar de manifestaciones pulmonares en personas con HIV. Vamos a tocar varios temas. La idea es que al principio rápidamente ponernos un poco en cómo está la situación epidemiológica del HIV actualmente, para ya después sí hablar de los principales patógenos que afectan el pulmón, cuál es el diagnóstico de acuerdo al estatus inmunológico y los diagnósticos diferenciales que tenemos para manejar. Entonces, bueno, en los últimos tiempos, avances notables en la ampliación del tratamiento antirretroviral, ¿sí? A nivel mundial y obviamente a nivel local también. Fíjense la curva ascendente de los últimos 15-20 años. Esto llevó a un importante descenso de la mortalidad por infecciones asociadas al VIH. Esta fuente es de UNAIDS del año pasado. Y fíjense que en todos los países, estos son todos países africanos, que son los que más carga de infección por VIH tienen, en todos se ve que hay un aumento, ¿sí?, de la esperanza de vida, la sobrevida de los pacientes. Bueno, y esto tiene que ver con el importante avance terapéutico que hubo en los últimos años. Fíjense en esta línea de tiempo del año 87, donde aparece la AZT, ¿sí?, inicialmente cuando empieza la epidemia del VIH, que era una droga que ya existía en el mercado y que tiene un uso quimioterápico, y que se vio que tenía también un efecto antirretroviral y se le dio ese nuevo uso. Fíjense todas las drogas que van apareciendo, en esta hasta el 2001, de las cuales ya muchas de ellas no las usamos más por su perfil de toxicidad. Es un avance muy rápido, ¿sí? Continuamos más, incluso en esta segunda fase, del 2003 al 2018, también hay drogas incluidas que ya no usamos más, y las perspectivas futuras en drogas inyectables que ya existen, que están, digamos, está pendiente ahí el licenciamiento por la FDA, pero que ya demostraron efectividad, inyectables de duración prolongada, de 2 meses, ¿sí?, con una inyección, nanopartículas, depósitos, así como se está haciendo con otras enfermedades, que uno puede digamos, diseñar drogas que se liberen de otras formas. En HIV se está estudiando lo mismo. O sea que, hoy por hoy, digamos, las infecciones oportunistas, uno diría, en un futuro van a desaparecer, ¿sí? Y el perfil del paciente con VIH está mirando un poco a las enfermedades metabólicas, que es lo que tiene cualquier persona que no esté infectada, ¿sí? Y fíjense todo el listado de medicamentos coformulados que tenemos. O sea, hoy podemos dar un medicamento en una sola pastilla, ya todas las drogas necesarias para el tratamiento completo de la infección por VIH. O sea, por ejemplo, todas las de acá, bueno, las del recuadro verde, ¿sí?, son todas esquemas de una sola toma, ¿sí? Y fíjense, para ponerles de ejemplo, este era un esquema clásico del año de los 90, mediados de los 90, ¿sí?, donde teníamos 3 tipos de drogas distintas, ¿sí? Si no cuento mal, 5, 7, 8 cada 12 horas, ¿sí? Había algunos tratamientos de cada 8 horas, con muchos requerimientos alimentarios, ¿sí?, que tomarlo antes de 2 horas de comer, después de 2 horas de comer, con mucha agua. ¿Sí? Muy difícil, y hoy por hoy, por suerte, disponemos de un solo comprimido para el tratamiento. Bueno, el mundo está mejor que antes, ¿sí? Hoy tenemos evidencia que las personas indetectables no transmiten el VIH. Esto es algo muy, muy lindo para contarle a los pacientes que vienen con la inquietud de ellos tienen pareja estable hace 30 años, usamos preservativo, uno es positivo, el otro no. Bueno, hoy ya les podemos decir con buen nivel de evidencia que las personas que están indetectables más de 6 meses y que continúan su tratamiento, no lo abandonan, no transmiten el VIH por vía sexual, ¿sí? Eso ya lo dijo la OMS, lo dijo la UNAIDS, ya hay estudios muy, muy grandes que lo avalan. Tenemos un montón de información disponible sobre cómo comunicar el tema del VIH, digamos, información para los pacientes, información para el médico, todo en las páginas del ministerio. Y bueno, ¿cómo está la situación en Argentina? En Argentina tenemos más o menos 130.000 personas diagnosticadas de VIH, ¿sí?, con 6.000 nuevos casos por año. La gran vía de transmisión es la sexual, saben que hay otras vías, pero son mucho menos frecuentes, la sexual es la más común. Y pasamos de una epidemia que era tradicionalmente muy tendiente a afectar a hombres, ¿sí?, a que cada vez se está equilibrando más. Si bien hoy por hoy tenemos 2,5 hombres por cada mujer, digamos, esto fue variando mucho con el correr del tiempo. Y fíjense en la mediana del diagnóstico de 32 años. O sea, son pacientes muy jóvenes los que se diagnostican de HIV. Y esto es lo que quiero que ustedes se lleven, que a pesar de todo esto que veníamos hablando antes, el 35% casi de las infecciones son en diagnósticos avanzados, ¿sí? O sea, pacientes que nunca se hicieron un control y que en el primer HIV ya tienen menos de 204, o sea, diagnostican con una infección oportunista, ¿sí? Y a pesar de todos estos avances, 1.500 muertes por año por causas de VIH, que todos ustedes deben de haber visto pacientes internados con SIDA que han fallecido, ¿sí? Fíjense la evolución de la oportunidad del diagnóstico según el sexo, comparando 2012 y 2013 con el periodo 2015-2016. No hay variación, ¿sí? O sea que estos diagnósticos avanzados, lamentablemente en Argentina, todavía siguen siendo una realidad
y no mejoran, ¿sí? Esto es lo que sería la tasa bruta de mortalidad, que también se viene manteniendo estable, ¿sí? Entonces, Argentina tuvo muchos avances en algunas cosas, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, lo que es la estrategia 90-90-90, que la idea de esa estrategia es tratar de diagnosticar al 90% de las personas, poner al 90% en tratamiento, y que de ese 90%, el 90% es indetectable. Si el mundo llegara a hacer eso con toda su población, la epidemia del VIH quedaría estancada, ¿sí? Porque sabiendo que los pacientes con VIH no transmiten, si están indetectables, la curva entra en una meseta, ¿sí? Entonces, las estrategias van por ese lado. Como no disponemos de una cura virológica, digamos, la idea es eso. Y estas son las barras que muestran cómo está el mundo hoy por hoy, que es cifras 2018, y acá tenemos Argentina, ¿sí? La primera barra obviamente sería el ideal. Fíjense, la segunda estamos en un 80% de diagnóstico, no está tan mal. La tercera, un 83% de personas en tratamiento, pero la segunda, pero la tercera barra no alcanzamos con los indetectables. Entonces, estamos un poquito bajos en eso, estamos un poco bajos con el tema de que la mortalidad no se queda estancada, así no mejora, y estamos muy cerca de eliminar la transmisión vertical de VIH. Hay algunos países que la eliminaron, pero bueno, esto del 90-90-90 son los dos países en el mundo que llegaron a cumplir por ahora, Australia y Botswana, ¿sí? Así como lo ven, Botswana de África, llegan. Entonces, el primer mensaje que quiero que se lleven es recomendar el test de VIH en forma universal para todas las personas. No importa la especialidad que tenemos, no importa si somos psiquiatras, si todos somos médicos, todos podemos pedir al VIH y se lo podemos pedir a cualquier persona, ¿sí? Hacen un control de un asmático, de un EPOC, de lo que sea, y en la rutina del laboratorio le pueden ofrecer el test. Porque quizás esa persona es la única oportunidad que tiene, el único médico que lo sigue, quizás son ustedes, y bueno, es una linda oportunidad para poder hacérselo, ¿sí? Y bueno, esto lo recordaron de la facultad, es la evolución natural de la infección por VIH, no vamos a entrar mucho en detalle, pero lo que quiero que tengan en cuenta esto es que el VIH da síntomas en la mitad de las personas en la infección aguda, ¿sí? En la otra mitad no da nada, síndrome nucleosiforme, que pasa desapercibido muchas veces, que la persona no se hace diagnóstico, y después entra una fase de latencia de varios años, de 8 a 10 años, como media, en donde los CD4 van bajando progresivamente, ¿sí? Y la persona no tiene síntomas, ¿sí? O tiene síntomas a los cuales no les da bolilla, como puede ser un síndrome linfoganglionar persistente, linfadenopatía, no mucho más, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos tratamiento, lo que hacemos es, digamos, ir a la carga viral, poner al paciente indetectable, y eso hace que los CD4 se mantengan en un valor estable, o si están bajitos, vayan aumentando. Toda esta fase en donde uno está estable son las distintas fases que vamos a ver más adelante de la OMS, que quizás vieron que algunos ponemos a 1, 2, a 3, B1, B2, porque son todas las fases que categorizan en qué estado está el paciente respecto a su CD4 y si tiene o no alguna infección oportunista. Y la fase de SIDA, ¿sí? Es cuando el paciente tiene alguna infección oportunista o tiene menos de 200 CD4, que es el estadio C, ¿sí? Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que empezar el tratamiento antes es mejor? Dos palabras, pero este estudio fue un estudio pivotal muy importante, ¿sí? Que fue bisagra en lo que es HIV. Es un estudio que se llama STAR, y lo que hacía era empezar el tratamiento con más de 500 CD4 o con menos de 500 CD4. Los que tenían más de 500 esperaban a que les baje. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que antes no se le indicaba a todos los pacientes. Quizás en la facu estudiaron. Le ponemos STAR a la embarazada, que tiene tuberculosis, pero no a todos de inicio. Eso cambió. Hoy por hoy, los que tengan 1000 CD4 le ponemos igual. Y eso sale de este estudio. Porque los resultados que mostraron eran que en lo que es el endpoint primario, ¿sí? Todos los pacientes en la rama de terapia diferida tuvieron mayor incidencia de infecciones oportunistas, ¿sí? Y tuvieron mayor incidencia de eventos serios no relacionados al SIDA, ¿sí? O sea que a todos les fue peor, o sea que siempre es mejor empezar antes. Y de hecho este estudio tuvo que cortarse, el comité de ética, digamos, lo tuvo que suspender porque había mucha diferencia entre las dos ramas. Entonces, segundo mensaje, el inicio temprano es la medida más efectiva para prevenir los eventos SIDA y no SIDA, ¿sí? Hoy por hoy la tendencia mundial, o que está empezando a verse, es el test and treat. O sea, yo te diagnostico HIV hoy, cuando en ELISA te lo confirman el mismo día y te empiezo el tratamiento hoy mismo, si es posible. Obviamente, eso tiene un montón de cuestiones en el medio que hay que tratar de ordenar, la obra social, el medicamento, este y lo otro, pero bueno, la idea sería hacer eso. Entonces, fíjense qué importancia tiene. Entonces, bueno, ahora pasando a lo que nos involucra hoy por hoy lo que es la afectación del pulmón. El pulmón es un órgano clave, ¿sí? En la afectación de los pacientes con VIH avanzado. Y hay un amplio espectro de infecciones que pueden afectar a los pacientes con VIH. Entonces, vamos a ir nombrando algunas de ellas y vamos a tratar de categorizarlas en qué estadio está el paciente, ¿sí? Y
para eso les traigo este cuadrito, que es lo que les contaba recién, que son los estadios del CDC que usamos para ver esto del paciente. Categorizamos 1, 2 o 3 dependiendo del nivel de CD4. Si tiene más de 501, si tiene de 200 a 502, y si tiene menos de 200 a 3. Y A, B o C dependiendo si tiene síntomas. Los pacientes con categoría A son asintomáticos o tienen infección aguda. Los que tienen categoría B son síntomas inespecíficos o condiciones predisponentes al HIV, pero no más que eso. Por ejemplo, un zóster, ¿sí? Y los de estadio C son las enfermedades marcadoras de SIDA, ¿sí? Por ejemplo, una criptococosis, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos un panorama. Si yo les digo paciente en estadio C3, saben que tiene menos de 200 CD4 y que tiene una marcadora. Si les digo paciente en estadio A3, ¿sí? Es que tiene una enfermedad, tiene menos de 200 CD4, perdón, pero no tiene síntomas. Entonces, acá simplemente para mostrarles, bueno, se me quedó chingado el cosito, cuando tienen buenas defensas, ¿sí? En general los pacientes no tienen nada, infección aguda, linfadenopatía o meningitis aséptica, como si fuera una meningitis viral, nada más. La mayoría no tiene nada. Empiezan a bajar un poquito las defensas, ¿sí? Y pueden aparecer infecciones que son enfermedades relacionadas que pueden tener otros pacientes, como una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Como una púrpura, por ejemplo, o la candidiasis oral. A medida que siguen bajando, ya empiezan a aparecer otro espectro de enfermedades oportunistas, y acá les marco con negrita las que afectan puntualmente el aparato respiratorio, ¿sí? El PCP, la TB biliar, la criptococosis, que es la manifestación más común en la meninge, pero también puede dar afectación pulmonar, histoplasmosis, coccidiomicosis. Y finalmente, con los niveles de defensa mucho más bajitos, ahora vamos a ver el corte, ya empiezan a aparecer otras infecciones como CMV y más. Entonces, acá, esquemáticamente, más o menos lo mismo que habíamos visto antes. Con menos de 500 CD4 empieza el paciente a tener mayor frecuencia de neumonías bacterianas recurrentes, ¿sí? Y tuberculosis. Con menos de 200, PCP, tuberculosis seminal y toxo. Con menos de 100, sarcoma de Kaposi y linfoma. Y con menos de 50, CMV, licobacterias atípicas y licosis diseminada. Dentro de un montón de otras, pero estas son las que más a tener en cuenta para lo que es el aparato respiratorio. Antes de nombrarlas, quería decir un poco cuál es el rol de las imágenes, ¿no? en el diagnóstico de todas estas patologías. Obviamente ayudan a confirmar su presencia y permiten reconocer distintos patrones que nos van a orientar a qué tipo de oportunista nosotros tenemos, ¿sí? Siempre, bueno, es preferible la tomografía, porque obviamente tiene más resolución para ver las imágenes. Y tenemos 3 patrones básicos. Las consolidaciones localizadas, ¿sí? Que pueden ser segmentarias, lobares, en parches. Tenemos los nódulos, que pueden o no cavitar. Y tenemos los infiltrados difusos intersticiales. Estos 3 grandes patrones nos van a orientar, si bien, digamos, las infecciones oportunistas a veces no tienen no es patognomónico que den una sola manifestación, bueno, nos orientan un poco, ¿sí? Que quizás un paciente con un nódulo y una cavidad es más alejado que tenga PCP. En cambio, si tiene un patrón de infiltrado difuso, es más probable que tenga PCP, ¿sí? Lo orientamos así. Bueno, primero les pongo enfermedad tipo influenza, solo unas palabras, porque bueno, el paciente, recuerden que además de tener HIV es una persona, entonces también puede tener influenza, así que lo puede tener cualquiera. Entonces, porque a veces lo que pasa es que siempre, a nosotros también nos pasa a los infectólogos, nos centramos mucho en lo puntual, porque tiene las defensas bajas, tiene tal cosa y capaz tenía un H1N1, ¿sí? Que lo puede tener cualquiera. Entonces acá les dejo para recordar las últimas definiciones, ¿sí? De lo que es ETI, con fiebre más de 38 grados de neofagia, neumonía cuando tiene un infiltrado o derrame o tiene tos de dificultad respiratoria, la infección respiratoria aguda grave, que es cuando requiere hospitalización, ¿sí? IRAL, que era la inusitada, ¿sí? Es cuando esta infección se da en poblaciones en donde no debería pasar, entre comillas, ¿sí? Las poblaciones que en general no tienen indicación de vacuna, por ejemplo, o puntualmente, por ejemplo, contacto con aves, ¿sí? Donde uno va a sospechar otro tipo de virus. Y la infección con sospecha de virus emergente es cuando, por ejemplo, sospechamos el MERS, ¿sí? U otro tipo de virus en pacientes que han viajado a otras áreas, ¿sí? Esto lo paso rápido porque, bueno, no es tan puntual de la clase, pero me parecía importante dejárselos. ¿Qué muestras clínicas podemos tomar para el diagnóstico de esto? Aspirados nasofaringeos, ¿sí? Hisopados también, hisopados nasales, o lípidos de derrame o biopsias, y en estos casos se les hace el aislamiento viral en cultivo, sería algo al estándar, pero bueno, no es lo que más se hace IFI o PCR, dependiendo digamos, el criterio epidemiológico de ese momento.
Y es importante también ver a quiénes. Toda IRAC, que es interno, son infecciones agudas graves de UTI, hay que hacerles el diagnóstico, ahí se hace IFI, y IRAC virus emergente también. ¿Sí? Ahí se empieza a ir muy rápido. Bueno, y lo que es el tratamiento antiviral, ¿sí? Recuerden que los pacientes ambulatorios son los que tienen factores de riesgo, y los pacientes internados, ellos sí se los tratan, ¿sí? Y fíjense que dentro de lo que son los pacientes de riesgo está la infección por HIV. Después nosotros, la verdad que el HIV entra como una bolsa de gatos donde todo HIV, por ser HIV, se lo mete en la misma bolsa, pero no es lo mismo un HIV indetectable con CD4 que un HIV que no empezó tratamiento que tiene CD4. O sea que ahí hay un espectro muy grande. Entonces a veces, bueno, entra como inmunocomprometido que tiene CD4 y quizás no se comporte de la misma forma, pero bueno. A fines de la guía, de las guías que no hacen discriminación en eso, tienen indicación de tratamiento por ser inmunosuprimidos y tienen indicación de recibir la vacuna, que también hay que conocer, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a las neumonías bacterianas. No vamos a hablar puntualmente porque esto ustedes ya lo saben, ya lo ven, pero simplemente decirles que la neumonía de HIV es mucho más frecuente que el HIV negativo, hasta 5 veces más, la enfermedad por neumococo hasta 10 veces más, por eso tienen indicación de recibir la vacuna, y la sepsis por neumococo hasta 100 veces más que la población general, ¿sí? El cuadro clínico es lo mismo, ¿sí? Tienen mayor tendencia a hacer derrame, a tener empiema, a cavitar, o sea, a tener las complicaciones que puede tener una neumonía bacteriana. Y como tiene alta chance de bacteriemia, siempre está indicado hacer el hemocultivo en estos pacientes. Y los gérmenes son los mismos que cualquier persona, ¿sí? Los hemófilos, excepto en neumonía, en moraxela, ¿sí? También puede estar Staphylococcus, no hay mucha diferencia en eso. Y acá, sí, en lo que es bacteriano, les quiero dejar dos etiologías un poquito más puntuales de la población con VIH, que uno tiene que sospechar un poco más. Uno es la nocardiosis, ¿sí? La nocardia es una bacteria gram positiva filamentosa, ¿sí? Ácido alcohol resistente, que está dentro de un complejo que se llama nocardia esteroides, y dentro de ese complejo hay muchas especies distintas. Nocardia esteroides es una especie de complejo, también está la nocardia brasiliensis, ¿sí? Otitis caviar, hay varias. Y la característica que tiene esta bacteria es que da una neumonía de lenta evolución, ¿sí? Como más subaguda, en un paciente que viene con síntomas generales, y es una neumonía que tiene tendencia a la cavitación. Entonces, en el diagnóstico diferencial de neumonías cavitadas, tienen que acordarse de nocardia también, ¿sí? Como esos diagnósticos. Puede dar derrame, puede dar masas, ¿sí? Y el diagnóstico es con cultivo, ¿sí? O con una biopsia en donde se evidencien las ramificaciones de la bacteria, ¿sí? Y está bueno que si ustedes lo sospechan, en la muestra, como siempre, avisarle al bacteriólogo, che, sospecho que puede tener esto, porque no es lo mismo, ¿viste? Si el tipo ve una muestra y no tiene idea, que sí sabe que tiene que buscar esto, ¿sí? Y lo otro es que, si bien pueden hacer hemocultivos, la nocardia da una bacteriemia muy fugaz y que dura muy poquito tiempo, entonces es muy difícil el aislamiento de hemocultivos. Lo van a hacer porque, bueno, el paciente tiene un cuadro general y se hace, pero no. Bueno, el otro es la Rhodococcus, ¿sí? El Rhodococcus también es otra bacteria que genera lesiones cavitadas, ¿sí? Es una bacteria que afecta a los caballos, ¿sí? Que están en el medio ambiente, que están en el suelo, y que es muy raro que la enfermedad. En general, la enfermedad en inmunocomprometidos muy severos. Y se comporta con una neumonía necrotizante con abscesos pulmonares, ¿sí? Y cavitaciones. Y esto es lo mismo, el diagnóstico por cultivo, y la característica que tienen también esto es que el tratamiento es prolongado, ¿sí? Y otra cosa que me olvidé en la nocardia es que muchas veces los pacientes están recibiendo tratamiento con Bactrim profiláctico. ¿Vieron? Cuando tienen menos de 200 C4 que dale Bactrim. Y el Bactrim, digamos, la nocardiosis se trata con Bactrim. Entonces es una dosis muy bajita que quizás hace que el cuadro quede un poquito solapado y se hace un poquito más crónico. Pero bueno, no lo llega a tratar, entonces hay que hacer el diagnóstico. Y acá les dejo un poquito los diagnósticos diferenciales de neumonías cavitadas, ¿sí? En personas HIV o no HIV, pero bueno, están los gérmenes también puntuales que afectan a los inmunocomprometidos. Bacterias comunes pueden cavitar el Staphylococcus aureus, Klebsiella, Pseudomonas, todas esas cavitan. El Streptoneumoniae también, pero es mucho menos común. Esas son las más comunes. Y después, las dos que nombramos, ¿sí? Obviamente las micobacterias, sobre todo tuberculosis, para tener en cuenta, y algunos hongos también, que ahora los vamos a ir viendo más adelante. Y siempre tener en cuenta las, bueno, etiologías infecciosas, que no me voy a meter porque no es mi campo, pero también las neoplasias, las vasculitis, ustedes la
la tienen mucho más clara en eso, pero que también pueden cavitar, ¿sí? Pero yo creo que nocardia y rodococcus siempre se nos van un poco, que no la tenemos tanto en cuenta, tenerlas ahí en mente es importante. Bueno, vamos a hablar entonces, empezamos por lo más grande, ¿sí? PSP y tuberculosis son como las que, digamos, se llevan a la cabeza todo, entonces. Tener en cuenta que neumocistosis o neumocistis es, la preinfección ocurre muy tempranamente, en la infancia, ¿sí? Es un germen que es ubicuo, está en el ambiente, y que entra en una fase de latencia y se reactiva cuando los pacientes se inmunocomprometen, ¿sí? No hay transmisión de humano a humano, ¿sí? Por eso es una infección que no requiere aislamiento del paciente. Y que como síntomas, el paciente va a venir con un cuadro que es progresivo, ¿sí? El paciente con menos de 200 CD4, el paciente sobre todo que no tenga profilaxis, todavía no se diagnosticó, que no esté tomando la profilaxis, viene con fiebre, con tos, con astenia, ¿sí? Con dificultad respiratoria progresiva, primero esfuerzos, ¿sí? Después dificultad respiratoria en reposo, si se deja avanzar. Como es una infección que da bullas, ¿sí? O que da en realidad quistes, esos quistes se pueden romper, hacer un neumotórax, y en ese caso el paciente hace una disnea más aguda, ¿sí? Y ahí les pongo a veces muguet, porque siempre que ustedes ven un paciente, por ejemplo, que les cae a la consulta y tiene muguet y tiene HIV, ese paciente ya tiene criterio de recibir Bactrim profilaxis, ¿sí? Aunque no tengamos el nivel de CD4. Después vemos, cuando aparecen los CD4, si eran buenos, habría que ver por qué tenía muguet, pero siempre hay que ponerle porque están muy relacionados. Y es muy común ver cuadros de PSP con el tipo de muguet. No porque tengan que ver, pero porque los dos se dan con inmunocompromiso. ¿Y qué vamos a ver? La radiografía puede ser normal, pero lo común es que se ven infiltrados reticulares bilaterales. Y en la tomo, sí, vamos a tener esos infiltrados, y más raramente las opacidades difusas, ¿sí? Y sí se puede ver esto que yo les decía, las lesiones quísticas, que en general son de paredes muy finitas, son subpleurales, en lóbulos superiores, ¿sí? Eso se suele ver. Y a la infección la categorizamos según el grado de hipoxemia, porque eso nos va a determinar la necesidad de dar o no corticoides. ¿Sí? Que hay toda una pauta para dar los corticoides, yo no me voy a meter mucho en el tratamiento de cada oportunista, porque la verdad es un mundo y me parece que lo más importante es tener la sospecha diagnóstica. Después lo vamos a buscar en el recomiendo. Pero bueno, sí se categoriza por la hipoxemia y en base a eso se da corticoides o no. Y el aumento de la LDH también, a veces, si bien es inespecífico, es un poquito sugestivo, ¿sí? de PCP. ¿Qué pasa con...? Bueno, acá les puse las imágenes como para tener, en la de arriba a la izquierda se ven las lesiones quísticas, las que yo les contaba, y en las de abajo tenemos bien el infiltrado bilateral reticular, ¿sí? Como siempre, no es específico, ¿sí? O sea, uno ve esto en el contexto del paciente sugestivo, pero no podemos poner a ciencia cierta que sea, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico microbiológico? Lo ideal sería la demostración histopatológica, ¿sí? Si tenemos una biopsia, ¿sí? De tejido y vemos la invasión del germen, bueno, eso es diagnóstico certero. O tomar una muestra profunda y ver el directo donde está se reconoce el germen. Entonces, el esputo común, digamos que uno hace para tuberculosis, tiene muy, muy bajo rédito, entonces no está indicado hacer esputo común. Se puede hacer esputo inducido, pero fíjense, la sensibilidad es 50% también. Entonces, lo ideal en esos casos es, en la medida que se pueda, tratar de tomar muestras profundas, si uno quiere hacer diagnóstico etiológico. El VAL o la biopsia pulmonar, bueno, el VAL tiene una sensibilidad muy aceptable como para no tener que hacer una biopsia pulmonar. El germen no puede ser cultivado, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, se hace el directo y se hace el diagnóstico, no se cultiva. Y se hacen distintas tensiones como RAI, PROCOT, ¿sí? Y se puede hacer inmunofluorescencia o PCR, dependiendo si está disponible el método, como para confirmar, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta esto, que si uno quiere hacer el diagnóstico definitivo, es muestra profunda. Y hay que ver qué grado de hipoxemia tiene el paciente, si se puede observar y todo. Muchas veces uno lo termina empezando empírico el tratamiento, siempre en el contexto de cubrir otros gérmenes que pueden dar algo parecido también, ¿sí? Bueno, hablando un poquito de tuberculosis, dos palabras de la epidemiología. Argentina es un país endémico de tuberculosis, como saben ustedes, hay mucha tuberculosis, tenemos una tasa de 26,4 cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y fíjense que Buenos Aires, ciudad, y Buenos Aires conurbano está por encima de la tasa nacional, ¿sí? Fíjense que en amarillo está ahí marcada la tasa nacional, y por arriba, ¿sí? Cava tiene 34,08 y Buenos Aires 30,33, ¿sí? Jujuy está a la cabeza.
Entonces, bueno, es algo que uno tiene que tener en cuenta. Es importante también saber de dónde viene el paciente, porque a veces atendemos pacientes de otros países que son endémicos de tuberculosis también y que tienen resistencia. Por ejemplo, en Perú hay bastante resistencia a la tuberculosis, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, estas dos palabras. Y acá, fíjense, esto es muy interesante, de la coinfección VIH-tuberculosis. Ustedes saben, la coinfección es muy común, entonces un paciente con diagnóstico de tuberculosis no puede no tener un HIV hecho, ¿sí? Sí o sí. Además de para ver si lo tiene o la tiene infecto, también es importante para que sepa si tiene HIV o no. Bueno, fíjense, tasas de acá, locales, en amarillo sin información, o sea, el 75% no tenemos información de coinfección. Mucho seguro porque no mandaron el resultado si se lo hicieron o no, puede ser, pero bueno, digamos, ponerle que haya mandado el 25% de eso, tenemos igual un 50% que falla. O sea que es muy importante hacer el diagnóstico porque es imperdonable que un paciente se trate de la tuberculosis y no sabe si tiene HIV. Bueno, entonces, la reactivación. El riesgo anual de reactivación es alto en pacientes con HIV. Menor en HIV, fíjense, 3 a 16%, perdón, para HIV versus 5% en toda la vida para reactivos. En HIV es anual. ¿Sí? Entonces, esto es para tener en cuenta lo que es la tuberculosis latente. ¿Sí? Y puede ocurrir con cualquier nivel de CD4. Obviamente, cuanto más bajo más, pero podemos tener un paciente con 600 CD4 que reactive una tuberculosis. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la TB latente? Acá tenemos PPE, nada más, no tenemos otro método. Entonces, para el inmunocomprometido, acuérdense que el valor de corte es 5, ¿sí? A diferencia del inmunocompetente que es 10. Mayor a 5, con la lectura a las 48 horas, digamos, le diagnosticamos TB latente. Descartamos tuberculosis activa, ¿sí? Lo evaluamos, hacemos la placa, vemos los síntomas, todo, y si podemos, le iniciamos la profilaxis por todo este riesgo que tiene. Y después tenemos el IGRA, que acá no está, que es el test de liberación de interferón gamma, que tiene algunas ventajas. Tiene mayor especificidad, no se afecta por las infecciones con otras micobacterias o por haber recibido la PPD previa, por ejemplo. Pero bueno, es más caro, ¿sí? Entonces no lo tenemos disponible. Bueno, métodos diagnósticos para la tuberculosis. ¿Sí? Lo primero, la vaciloscopía, es rápida, ¿sí? Es fácil de hacer, le pedimos el esputo, ya está, ¿sí? Pero tiene baja sensibilidad, y esa sensibilidad tiene que ver con qué ojo tenga el que mira el estudio y cuánto amor le ponga a mirar el preparado, ¿sí? Porque los preparados para tuberculosis hay que mirarlos con mucho detenimiento, lleva mucho tiempo, y bueno, eso depende un poco de quién lo vea. En general pedimos 3 seguidos, eso lo hacen ustedes también, pero bueno. Después tenemos, ahora le digo las distinciones, pero tenemos el cultivo, que antes de olvidarme quiero decir que vieron que hay criterios para pedir cultivo. Uno no le pide cultivo de inicio a cualquier paciente. El cultivo tarda mucho, en general no sirve tanto para el diagnóstico, pero recuerden que el paciente con VIH es una de las poblaciones que entran donde hay que pedir cultivo de inicio, así como el que falló el tratamiento, o el que al segundo mes tiene una vaciloscopía todavía positiva, ¿sí? El que tuvo contacto con una infección resistente, el que viene de una cárcel, bueno, todos esos que entran en el cultivo de inicio, HIV también. Bueno, tinciones, fíjense, si Nielsen necesita entre 5 y 10.000 bar por mililitro de fruto, ¿sí? Y después está la otra tinción de aulamina, depende si la tengan. Y ahí no nos vamos a meter tanto, pero bueno, todas las cruces que vemos, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, tiene que ver con la cantidad de vacinas por campo. Entonces, si el paciente tiene positivo una cruz, ¿sí? Tiene que tener en promedio menos de un bacilo por campo en 100 campos. O sea, ¿quién lo ve eso? Alguien que haga tuberculosis, ¿no? ¿Sí? Bueno, a medida que aumentamos la cantidad de esputos, aumentamos la sensibilidad del diagnóstico, ¿sí? Digamos que con 3 esputos llegaríamos a un 95% de sensibilidad en personas que realmente estén más, ¿sí? Pero tenemos otros métodos. Tenemos el cultivo, ¿sí? De lo cual quiero que recuerden que básicamente ahí está el cultivo en medios sólidos y el cultivo en medios líquidos. El cultivo tradicional, el medio de Lobostin-Jensen, que era el medio sólido, que es el que se ve en la foto del medio, es un cultivo que se hace en todos los laboratorios de la red de tuberculosis, que son 151, y que tiene la desventaja de que es lento. O sea, nos vamos a enterar que crece a los 2 meses. ¿Sí? Es lento. Y después tenemos los cultivos en medios líquidos, ¿sí? Que es el MGIT, ¿sí? Que es el medio Middleton, que ese sí es más rápido, ¿sí? Porque lo que hace es hacer una lectura constante, como los hemocultivos, vieron que se incuban y se va haciendo con una luz ultravioleta y cuando hay crecimiento bacteriano salta la alarma.
Esto es lo mismo, se hace una lectura constante y si hay crecimiento se informa y bueno, con eso uno puede hacer el diagnóstico. ¿Sí? El cultivo es más sensible que la vaciloscopía, ¿sí? Requiere de 10 a 100 bar por muestra, ¿sí? Pero bueno, tiene esta desventaja que es lento. Permite hacer el diagnóstico de muestras extrapulmonares, porque bueno, acá estamos en pulmón, pero muchas veces el paciente viene con ganglio, pensamos que es tuberculosis y no es lectora, sonamos, sí, tenemos que mandarlo a que le saquen el ganglio, todo un lío, bueno, pero el cultivo se puede hacer. Entonces, medio líquido más sensible y medios sólidos, menos contaminación, que eso no les dije. Con el medio sólido, a veces por el pigmento que tiene la bacteria, ¿sí? Y por cómo creció, se puede diferenciar enseguida si es una micobacteria tuberculosa o no tuberculosa. Igual en eso nos orienta mucho el tiempo de crecimiento, porque las micobacterias no tuberculosas tienen crecimientos más rápidos. No se orienta, sino es del todo concluyente. Y después tenemos los métodos moleculares, ¿sí? El GDFR, que es una PCR real-time, semi-cuantitativa, que tiene la ventaja de que es rápido, ¿sí? Tenemos el resultado en el día, en las 2 horas, 3 horas, y que me da resistencia. Dependiendo del cassette que usemos, resistencia rifampicina, y ahora hay otros métodos que nos pueden dar resistencia combinada. ¿Sí? Tiene mayor sensibilidad que la vaciloscopía, pero menor que el cultivo, y descarta infección por otros tipos de bacterias. Esto está bueno, porque a veces nosotros hacemos una vaciloscopía en un paciente HIV avanzado y quizás tiene una MAID en el esputo. Entonces, el que le hace la vaciloscopía te le va a informar par positivo, y quizás no era una tuberculosis, ¿sí? Un paciente que tiene factores de riesgo que uno puede confundirse que sí. Con una PCR negativa, uno aleja mucho el diagnóstico de eso, ¿sí? Y ahora tenemos unos nuevos que son los liporaminomonanos, ¿sí? Que es la detección del liporaminomonano de la micobacteria, ¿sí? Que se puede hacer por flujo lateral en orina. Y eso se está usando en otros países como tamizaje en pacientes con VIH y menos de 100 CD4. Se les hace esto para detección de tuberculosis en pacientes asintomáticos, para hacer un diagnóstico rápido y tratamiento precoz, ¿sí? Entonces, 3 cositas para llevarse a HIV y tuberculosis. Primero, considerar a priori la posibilidad de tuberculosis MDR, dependiendo de dónde viene, ¿sí? Si estuvo expuesto al tratamiento, etc. Tener en cuenta interacciones que pueda llegar a tener con el tratamiento, ¿sí? Eso, bueno, le damos mucha bolilla porque la rifampicina interactúa mucho con el ritonavir, que es otro que usamos bastante, entonces. Y el tema del monitoreo del síndrome de reconstitución inmunológica, ¿sí? Es un síndrome que se da cuando uno inicia el tratamiento antirretroviral, el paciente controla la carga viral, mejora la inmunidad, y empieza a tener manifestaciones de empeoramiento de la infección oportunista que tenía, ¿sí? Por eso es que ustedes van a ver que los pacientes VIH empezamos el tratamiento de tuberculosis y diferimos un poco el tratamiento del HIV, el tiempo necesario dependiendo del nivel de CD4 que tengan, o sea, de 2 semanas a 2 meses, dependiendo de las defensas que tengan, ¿sí? Bueno, voy un poco rápido porque son muchas, ¿sí? Un poquito cada una. Bueno, la histoplasmosis, hongo dimórfico, ¿sí? O sea que tiene una fase levaduriforme y una fase micelial, dependiendo de la temperatura en la que se desarrolle. Es un hongo ambiental, ¿sí? Ubicuo, Argentina es país endémico. Hay algunas condiciones o, digamos, tareas que predisponen a la infección por histoplasma, porque el hongo está en las deyecciones de las aves, por ejemplo, entonces las personas que, digamos, que son granjeros, ¿sí? Que trabajan con veterinarios, que trabajan con aves, tienen más riesgo, las personas que van a visitar cuevas o cavernas con temas museos tienen más riesgo, pero tienen riesgo de que, si son inmunocompetentes, tienen riesgo de generar, vamos a ver más adelante, una infección pulmonar aguda. ¿Por qué? Porque aspiran, por ejemplo, entrando en una cueva, una gran cantidad de microorganismos y eso es difícil de controlar para el sistema inmune, por más sano que sea, y te hacen una infección aguda. Pero lo que más vemos en la HIV es la infección diseminada crónica. Eso tiene que ver no con el inóculo que tuvo, sino con una reactivación, lo mismo que siempre, de una infección que ya tenía latente, ¿sí? Los hongos entran en fase de conidia por vía respiratoria, ¿sí? Pueden quedarse en el pulmón y ser contenidos, como la tuberculosis, o diseminarse por vía hematógena y generar una infección diseminada, ¿sí? Entonces, la pulmonar aguda, que es la forma primaria, casi siempre es asintomática. O sea, quizás más de nosotros, uno de nosotros tuvo una histoplasmosis pulmonar y no se enteró, ¿sí? Porque el cuerpo lo controla, un síndrome de pseudogripal, no pasa nada, ¿sí? En los casos en que da síntomas, es muy difícil de diagnosticar, porque anda a sospechar histoplasmosis pulmonar aguda, o sea, es complicado, pero bueno. El diagnóstico es igual que
infecciones, cuando la muestra respiratoria se ve el hongo. Y en el laboratorio aumento de la FAL, ¿sí? Puede verse también, orientar un poco, y bueno, leucocitosis o leucopenia, que no son muy orientados. Después tenemos una fase de pulmonar crónica, que sean pacientes que tienen factores de riesgo pulmonares, o sea, tienen alguna enfermedad pulmonar que los predispone. Son EPOC, son tabaquistas severos, tienen, por ejemplo, alguna enfermedad de estas que ven ustedes raras ¿cómo se llama? De intersticio, bueno, todas cosas que predisponen, ¿sí? Puede cavitar y puede asociarse a fenómenos de hipersensibilidad también, ¿sí? Porque es muy reactivo el germen. Pero vamos a ir a la forma diseminada, que es lo que nos importa acá. Ya sé que es una clase de pulmón, pero el paciente se va a presentar así, en realidad, con afectación pulmonar y diseminada a la vez. Entonces, cuando revisamos al paciente con HIV avanzado y sospecha de esto, siempre hay que mirarle, o sospecha de lo que sea, siempre hay que mirarle la boca, ¿sí? Porque el paciente puede tener úlceras y a veces es mucho más fácil hacer el diagnóstico de una escarificación de una úlcera que a través de una muestra más invasiva, ¿sí? O el paciente se puede presentar así, con muchas lesiones que parecen moluscos, y que estas lesiones se pueden raspar, y con un examen directo uno ya ve el hongo y es el diagnóstico. Después se cultiva, pero ya el directo te sirve para poder iniciar tratamiento, ¿sí? Y el paciente puede presentarse como la placa esta, que habíamos visto antes, ¿sí? El mismo paciente. Entonces, la microscopía, fijado o sin fijar, va a depender qué técnica hagamos, y lo que va a ver, bueno, acá es difícil de marcar, pero se ve el macrófago, ¿sí? Que se comió a las levaduras, ¿sí? Las levaduras, recuerden que son gérmenes intracelulares, entonces el macrófago se los fagocita y el diagnóstico se hace por ver las levaduras dentro de las células, ¿sí? Un macrófago cargado de levaduras. Y eso es diagnóstico de esta infección, ¿sí? La levadura es muy parecida a la malacesia, ¿sí? Pero la malacesia está afuera, ¿sí? Entonces cuando uno lo ve, es mucho más raro además la malacesia se disemina. Bueno, después tenemos el cultivo, que se hacen, como en todos los hongos dimórficos, se hacen cultivos a dos temperaturas, 28 y 37. ¿Qué se puede cultivar? Se puede cultivar una muestra respiratoria, si sospechamos. De hecho, en el paciente que no sabemos qué corno tiene, le vamos a tomar muestra y sí, va a ir para hongos, porque si sospechamos un hongo, tiene que ir, ¿sí? Pero también podemos hacer hemocultivos de lisis, ¿sí? Acuérdense que en el hemocultivo de gérmenes comunes no va a crecer, porque al ser un germen intracelular hay que romper las células, liberarlo, entonces es un hemocultivo especie de hongos, que es el de lisis. Y se puede cultivar médula ósea y tejidos, ¿sí? Tarda un tiempo en aparecer, porque es un germen de crecimiento lento y tarda, y tiene un rendimiento del 85% en pacientes VIH. Y después tenemos la antigenemia, que esto es otra cosa que es interesante, ¿sí? Todavía no la tenemos muy disponible en todos lados, pero la antigenemia, como vamos a ver con cripto más adelante, es directamente buscar por un método, por ejemplo, un flujo lateral, como habíamos visto con el liporaminoaminonos, directamente buscar el antígeno que esté circulando. Entonces, quizás vos hemocultivas al paciente y no le crece nada, o le crece dentro de un mes, pero ya tiene antígeno circulando en sangre. Entonces, vos le podés hacer la antigenemia y listo, si te viene positivo un antígeno de visto en sangre, listo, famoso. Entonces, no tenés por qué tener antígeno de visto circulando. Entonces, eso se puede hacer en sangre y en orina, ¿sí? Bueno, eso sería esto. Vamos con cripto. Cripto tenemos dos, ¿sí? Especies muy importantes, Neoformans y Gatti, ¿sí? La más común es Neoformans y en el HIV se presenta con meningitis, eso es lo más común de ver. Pero recuerden que el paciente de HIV también puede tener manifestación pulmonar por cripto y se presenta muy parecido a la histo, o sea, si uno se aspira una gran cantidad de Cryptococcus, un paciente inmunocompetente puede hacer una infección pulmonar también, es mucho más raro. Y es mucho más raro ver una afección pulmonar aislada, nada más. Eso a veces se ve con el Gatti, ¿sí? Entonces las diferencias como para que tengan y sospechen. El Cryptococcus Gatti se da en inmunocompetentes, más frecuente que en inmunocomprometidos. Tiene una afectación pulmonar, digamos, en general la del Neoformans es meningia más pulmonar, ¿sí? O diseminada más pulmonar. El Gatti puede ser pulmonar aislada. Y da nódulos o masas, como la de la derecha, ¿sí? O sea que y se trata distinto, si se trata mucho más tiempo, es otra cosa. Entonces, ahí está bueno, es importante hacer el diagnóstico de esta infección, ¿sí? Y si hace afectación meningia, da más hipertensión endocraniana, el paciente tiene que pronóstico, ¿sí? Diagnóstico, microscopía y cultivo, lo mismo, la microscopía la tinta china, ¿sí? La hacemos para el electrocefalorraquídeo, se puede hacer para otras muestras también, y el cultivo, lo mismo, tarda, ¿sí? Igual que todos los hongos, los cultivos tardan en crecer.
Entonces, ¿qué tenemos para solucionar la vida? La antigenemia, ¿sí? Igual que en listo. La antigenemia es mucho más, está más difundida. De hecho, acá la podemos pedir, la antigenemia. Y en los HIV la pedimos de screening. HIV con menos de 4 sale antigenemia de efecto de screening, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos la parte izquierda del gráfico, donde el paciente tiene infección, hay una fase en donde está sintomático, ¿sí? Entonces, se sabe que si al paciente no lo tratamos, y sobre todo si no empieza a dar tratamiento antirretroviral, va a terminar en una criptodiseminada y tiene alta chance de terminar en criptomenítica. Entonces, si nosotros le hacemos la detección ahí temprano, lo tenemos que pulsar para ver si tiene una criptomenítica asintomática, que también se ve, y si eso es negativo, nos ahorramos la APFO. Le podemos hacer una preemptive therapy con fluconazol únicamente y le prevenimos de que tenga criptomenítica. Pero ahí estaría en una fase pulmonar asintomática, ¿sí? Entonces, tanto de esto como el cripto es más rara la presentación pulmonar aislada. Siempre uno lo ve en el contexto de un paciente que está más afectado, ¿sí? Bueno, no sé cómo venimos de tiempo, pero me da larga la clase. Pero ya estamos perfilando la parte viral y tenemos. Bueno, vamos con los virus. Familia de virus herpes, ¿sí? Dolor de cabeza extremo en la facultad, tremendo, pero bueno, yo les hago un gráfico más o menos para que tengan una noción. Herpes 1 y 2, traqueitis puede llegar a dar, ¿sí? Es más raro que dé neumonitis por herpes raro, ¿sí? Después, el virus de Epstein-Barr, lesiones linfoproliferativas, ¿sí? El HIV es un causal de linfoma. El virus herpes 8, sarcoma de Kaposi, puede tener afectación pulmonar, y estas otras dos entidades, la enfermedad de Castleman multicéntrica y el linfoma primario de cavidades. Son pacientes con derrame pleural, por ejemplo, único, no tiene ninguna lesión en el pulmón y en realidad es un linfoma de cavidad, producido por este virus, ¿sí? Y todos pueden dar neumonitis intersticial con distintas frecuencias, ¿sí? Nos vamos a centrar de todos esos en el CMV, que siempre es motivo de discusión, CMV sí, CMV no, lo tratamos, ¿qué hacemos? El CMV puede dar distintos síntomas. Lo menos común es la neumonitis en el HIV, ¿sí? El CMV, ustedes saben que puede ser afectación por reactivación, que es lo más común, o por infección. Lo más común es que los pacientes son IgG positivos y por tener CD4 bajos reactivan un CMV latente, igual que todo lo que venimos viendo, y generan infección. A la cabeza, lejos, la retinitis. Eso es lo principal en el HIV. En general es unilateral, pérdida de visión progresiva, ¿sí? Y el diagnóstico se hace por fondo de ojo. O sea, no tiene que haber un oftalmólogo que sepa y te dice esto es una retinitis con CMV y nosotros lo tratamos con eso, no hay que hacerlo nada más. Colitis, paciente viene con diarrea, sangrado digestivo, ¿sí? Fiebre, la colitis suele dar más fiebre. Diagnóstico, lo hacemos ver por pronto, va a haber lesiones ulceradas, se biopsian y se hace el diagnóstico con la biopsia. Esofagitis, lo mismo, ¿sí? Paciente HIV con disfagia, pensar en cándida, pero tener el CMV como un diagnóstico, lo mismo. Úlceras, se hace la biopsia y se diagnostica. Y todos los piteros rojos menos la neumonitis, porque los más comunes son esos tres. ¿Qué pasa con la neumonitis? Es muy común que el CMV sea un patógeno, como dice ahí, bystander, o sea, que esté acompañando a otro patógeno que es el que en realidad está dando los síntomas del paciente. Porque cuando el paciente le bajan los CD4, empieza a reactivar y es probable que tenga carga viral de CMV detectable, y eso no es sinónimo que el paciente tenga un sistema megalovinoso activo que hay que tratar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con un infiltrado, yo lo estudiamos, le hacemos un VAL y le pedimos, vamos a suponer que le pedimos solo CMV, y me viene positivo, yo no me puedo quedar tranquilo de que lo que tiene es CMV, porque muchas veces se manifiesta como un patógeno acompañante de otro patógeno que es el que está presentando el problema. Hay factores de riesgo como CD4 muy bajos, menos de 50, oportunistas previas, ¿sí? Tener cargas virales muy altas de CMV, que ahora vamos a hablar, y cargas virales muy altas de HIV, sobre todo si todavía no se tratamiento, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es una bolsa de gatos, tenemos un montón de cosas para hacer, ¿sí? Tenemos la detección viral, ya sea por el antígeno PP65, que cada vez se usa menos, las PCRs, ¿sí? Cualitativas o cuantitativas, y el cultivo. Voy de abajo para arriba. El cultivo tarda, ¿sí? Es un cultivo viral, necesitamos tener células pasibles de infección por el herpes, por el CMV, y tarda en desarrollarse. Hay un cultivo rápido que se llama Shell Vial, que lo que hace es infectar, se infecta una monocapa de células, y después de eso se hace detección de antígenos de esa monocapa. Entonces, sí.
digamos, si la muestra que nosotros inoculamos tenía SMB, va a haber infección, y antes de que se vea el efecto citopático viral, que eso se ve en el cultivo común, vamos a ver detección de antígenos directamente. Entonces eso acelera un poquito, pero necesitamos un laboratorio que haga cultivo viral, no es lo más común. Las PCR, ¿qué problema tienen las PCR? Que no hay punto de corte. ¿Sí? Si nosotros pedimos una PCR en sangre a un HIV en mal estatus y me viene detectable con 3.000 copias, no sé qué hacer, ¿sí? Porque no hay un punto de corte que me diga más de tanto tratalo, menos de tanto no le hagas nada. Con los trasplantados, por ejemplo, sí, los monitorean dependiendo del tipo de trasplante con carga viral semanal, ¿sí? Para hacerle preventive therapy si el paciente tiene carga viral para evitar que haya una infección diseminada. Pero con HIV eso no está estudiado. Entonces, todos estos sí tienen un bajo valor predictivo positivo. O sea, un valor negativo de la PCR, por ejemplo, no te descarta la infección tampoco. Y un valor positivo, no tenemos valor de corte. Entonces, puede orientarte, quizás si le haces una carga viral y tenés súper alta, bueno, lo orientas. Pero después vamos a ver bien cómo completamos el diagnóstico. Las serologías se las pido porque lo veo mucho en la internación, que se interna un HIV y le piden CMV, que esto en general al HIV no sirve para nada, esto, salvo que sospechemos un síndrome mononucleosiforme, si queremos hacer diagnóstico de mononucleosis, o si queremos usar la IgG-SMB por su valor predictivo negativo. O sea, si la IgG-SMB me viene negativa, bueno, me aleja el diagnóstico de que eso es un CMV, ¿sí? Porque si bien el paciente avanzado pierde anticuerpos, es raro, pasa igual que con toxo cerebral. Si yo tengo una lesión cerebral, su objetiva de toxo, y le hago la serología de toxo y es negativa, bueno, no me descarta, pero me la aleja un poco. O sea, abrir los ojos y a ver si no hay otra cosa. ¿Sí? Pero después, si el paciente tiene una IgM positiva, bueno, no importa, el pulmón no sé si va a ser CMV. Entonces, la serología medio no es tan útil. Entonces, los diagnósticos de retinitis y colitis ya lo vimos. Un cultivo positivo sin cambios histopatológicos tampoco es el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, cuando vamos pasando en limpio, tenemos que diferenciar dos escenarios: la infección por CMV y la enfermedad invasiva por CMV. ¿Sí? Y para eso tenemos que tener sospecha clínica en el paciente, que el paciente tenga síntomas de algo respiratorio, obviamente, lo que estamos viendo, infiltrados difusos, fiebre, ¿sí? Malestar inmunológico. Tener, las pruebas más importantes son tener una citología nerval positiva, o sea que yo le hice una citología y el patólogo ve efecto citopático, ¿sí? O una histopatología. Si ustedes le hacen una biopsia y el patólogo ve que hay efectos virales, eso se diagnostica de infección por CMV pulmonar, ¿sí? Y la exclusión de otras causas. Muchas veces esto no se llega a hacer, entonces nos encontramos con la situación de el paciente no sabemos bien qué tiene, tenemos una carga viral, y bueno, ahí se va viendo. Si el paciente evoluciona mal, y no tenemos otro diagnóstico y todo, quizás le ponemos un tratamiento empírico y listo. Pero tengan en cuenta esto, que el diagnóstico no es tan, aparece una carga viral, tiene CMV, ¿sí? Porque no está tan establecido. Dos palabras de micobacterias no tuberculosas, lo mismo, son usualmente diseminadas, dan cuadros subagudos. Es rara la afectación pulmonar puntualmente única, ¿sí? En general se presentan con síntomas digestivos y generales: fiebre, dolor abdominal, diarrea. Hepatosplenomegalia, aumento de la FAL, sugestivo, y una anemia desproporcionada, que es a lo que tiene la persona. El complejo Mycobacterium avium complex, ¿sí? Que es un complejo de varias mycobacterias, se pueden aislar en sangre, médula ósea, nódulos linfáticos o sitios estériles, y tener en cuenta que el aislamiento en pulmón no hace diagnóstico, ¿sí? Porque pueden colonizar la vía respiratoria, o sea que, digamos, un paciente en un esputo le sale una mycobacteria tuberculosa o en un baile sale una... Nada, hay que interpretarlo con los hallazgos porque no quiere decir que lo que tenga sea por eso, ¿sí? Bueno, placa inespecífica, puede cavitar, aunque no es muy común que lo hagan, y en la tomografía podemos ver bronquiectasias, algún embrote, áreas de atrapamiento, ¿sí? Y en general, dentro de todas las micobacterias, el Cansacia es la que más afectación pulmonar tiene y mayor tendencia a la cavitación también, ¿sí? Y bueno, ahora sí, terminamos con estas, que son las manifestaciones pulmonares, que no son infecciones, ¿sí? El sarcoma de Kaposi y los linfomas, y bueno, otras lesiones malignas que el paciente puede tener, el cáncer de pulmón puede tener también, el paciente con HIV, así que ustedes eso lo ven. Fíjense, unas fotos de un sarcoma de Kaposi, ¿sí? Diseminado, a medida que el paciente tenga más lesiones pulmonares, más chance tiene de tener lesiones viscerales, en tubo digestivo, en aparato respiratorio. Entonces, bueno, eso me va a delimitar un poco también el tipo de tratamiento que se le hace. Si el paciente tiene pocas lesiones en piel,
y no tiene afectación visceral, con el tratamiento antirretroviral solo alcanza. En cambio, si tiene afectación visceral o muchas lesiones en piel, hay que hacer quimioterapia. Entonces, eso cambia un poquito. Bueno, fíjense que son muy características las lesiones, ¿sí? Exofíticas, redondeadas, bien violáceas, con vasos, ¿sí? Lesiones vasculares. Bueno, en la tomografía que podemos ver, es importante el engrosamiento de septos, ¿sí? Podemos ver algo en el brote, el diferente intersticial, pero engrosamiento de septos interlobares y de la pared bronquial, ¿sí? Eso se suele ver. Puede haber derrame pleural, ¿sí? Puede haber compromiso de la luz. Acá yo les puse una foto, este es un paciente que vimos. Fíjense en esa tomografía, tenía una lesión que uno la veía en el examen físico y que ocluía el 95% de la luz de la laringe, ¿sí? O sea, que ese paciente, de la faringe, la cualidad media alta. Ese paciente tuvo que ir a un procedimiento de urgencia para extirpárselo con el riesgo que conlleva extirparle una lesión de estas características que puede sangrar en la vía aérea, pero bueno. Otra cosa a tener muy en cuenta es que los corticoides empeoran mucho el sarcoma de Kaposi, incluso los corticoides inhalatorios. Entonces, sospecha, este paciente de hecho lo habían visto con broncoespasmo y le dieron que se hagan unas nebulizaciones. No sé si tuvo que ver, pero empeoró mucho después de eso, ¿sí? Porque fíjense que es mucha concentración, por más que sea local, le fue todo el tumor directamente el corticoide y eso empeora. Por eso es que tratamos de evitar dar corticoides en pacientes con Kaposi, porque es tremendo lo que avanza con el corticoide, ¿sí? Bueno, los linfomas, básicamente tres tipos importantes. Los no-Hodgkin, tenemos de células B difusas, ¿sí? Los linfoblastocitarios, que son de alto grado, muy malignos y con CD4 que no es así. Linfoma de Hodgkin, menos frecuentemente, se puede dar en pacientes que estén mejor del estatus inmunológico, también son de alto grado, y el linfoma de Burkitt, que está asociado al virus de Epstein-Barr, con baja frecuencia, también puede pasar. Y en este caso, sospechar que pueden dar nódulos. Entonces, un paciente HIV con un nódulo pulmonar, sospechar que puede tener un linfoma, sobre todo con HIV avanzado, ¿sí? Yo trato de darles estos tips para que tengan, porque es mucha información, si no, demasiado. Bueno, nódulos únicos, múltiples, bien definidos, mayores de 1 centímetro, periféricos, ¿sí? Pueden cavitar. Entonces, ahí les dejo nódulo en paciente con un HIV avanzado, sospecha de linfoma. Y después lo que habíamos hablado del linfoma de cavidad, ¿sí? Con el herpes 8, acuérdense, sarcoma de Kaposi, Castleman y linfoma de cavidad. Derrame agudo bilateral, ¿sí? En general, ausencia de lesiones pulmonares, ¿sí? No tienen nada, no tienen adenoviales, todo perfecto. Bueno, y en las últimas dos filminas les dejo para que les queden, no lo vamos a ver, pero es lo que estuvimos charlando. Todos los diagnósticos a la izquierda, más o menos las infecciones que estuvimos viendo, y qué patrón, digamos, tienden a dar con mayor frecuencia, ¿sí? En la placa y en la tomografía. Como para que estén. Y acá una tablita también de diagnóstico diferencial de cuando tenemos nódulos pulmonares, dependiendo del tamaño, la distribución, si tienen algún embrote o no, como para que les quede de día está bueno, ¿sí? Bueno, esas son las